de vuelta en CNN Chile, seguimos en Noticias Express y les cuento que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la reforma previsional del gobierno, por lo que ahora continuará la tramitación en la Comisión de Hacienda. Estamos en contacto precisamente con la diputada de Convergencia Social y presidenta de dicha instancia, Gael Yomas, a quien ya vemos en la pantalla de CNN Chile. ¿Cómo ha estado, diputada? Muy buen día. Bien, buenos días. Diputada, ¿qué tanto convence en el oficialismo el 3 y 3 al que finalmente adhiere el gobierno? Mira, el gobierno se ha tenido que mover de su postura original. No es la propuesta que más nos gusta, porque cada punto menos del Seguro Social en el fondo tiene una implicancia en no tener los aumentos de jubilación que esperábamos en un inicio. Pero la derecha, y acá la posibilidad de cursar una reforma de pensiones, depende de que tengamos votos. Y no tenemos los votos originalmente. De hecho, es más, Chile Vamos sigue insistiendo que quiere votar en contra de la idea de legislar. Por lo tanto, de votar en contra de aumentar las jubilaciones, de no tener PGU, de no tener la eliminación de la AFP para poder avanzar a mejores jubilaciones. Y por lo mismo creo que hay que poner ese énfasis en la discusión legislativa. Uno puede tener diferencias respecto a cómo debiera funcionar este 6% de cotización adicional, pero eso no puede limitar el poder aumentar las jubilaciones de los chilenos y chilenas que tienen necesidades hoy, no en 40 años más. Pero lo cierto, diputada, es que hay determinados estudios que indican que una manera de subir las pensiones y de manera significativa es a través, por ejemplo, de un 6% de cotización adicional a capitalización individual. Bueno, eso de hecho, respecto a la discusión legislativa, se han mostrado distintas proyecciones. El día de ayer el Ejecutivo partió con las proyecciones que fueron utilizadas para ver cómo se debería repartir este 6% y cuáles son las proyecciones que se hacen respecto a las futuras jubilaciones. El 70% de los trabajadores y trabajadoras va a ver mejorada su jubilación con el Seguro Social. Y eso no va a suceder por mantener la lógica del modelo actual. Y por eso se propone un sistema mixto, en donde exista capitalización individual, pero también nos hagamos cargo de compensar las diferencias que hay en términos de hombres y mujeres, porque las mujeres recibimos menos jubilaciones, casi más de la mitad tenemos de diferencia entre hombres y mujeres. Y por otro lado, de hacernos cargo de que uno no se puede rascar con sus propias uñas, ¿cierto?, pensando en que siempre va a tener estabilidad laboral. Los trabajadores en general también saben que es vivir a diario y saber que a lo mejor mañana te pueden despedir, y por lo mismo hay que también tener condiciones de garantía, y la jubilación debiera funcionar bajo esa lógica. También hay que reconocer el trabajo que hacen quienes están cotizando día a día, y eso se reconoce también en el Seguro Social. Sí, le entiendo el punto, pero yo le planteaba lo anterior como una manera también de poner sobre la mesa lo que han demostrado diferentes estudios de opinión, de estudios ciudadanos, cuando señala que la mayoría de la ciudadanía, un grueso importante de la población, está por recibir ese 6% adicional en sus cuentas individuales. ¿Qué hacer con ese clamor popular? ¿Cómo sociabilizar, por ejemplo, los otros beneficios que pudiese tener esta repartición entre el 3 y 3 y que usted hacía referencia anteriormente? Bueno, primero, para partir, la capitalización individual es parte de la propuesta, tanto del 10% que no se toca, ese sigue yendo para un ahorro individual de los trabajadores, como también en este 6% de cotización adicional, 3% va directo también al ahorro individual de los trabajadores. No Entonces, íntegro. Eso es parte de... Pero el 3% a capitalización individual no es íntegro, es 2.1, ¿no? El 3%, a ver, la forma de repartición es una discusión, pero que va al ahorro individual de los trabajadores va igual. El tema es que del 3%, un 70% va directo al ahorro individual y un 30% se promedia inicialmente, pero ingresa igual al ahorro individual de los trabajadores. En mayor beneficio de quienes ganan menos. Intrageneracional, lo que se conoce. En mayor beneficio, no. Lo intrageneracional, porque tiene que ver con hacernos cargo de las diferencias que hay entre hombres y mujeres, aunque trabajemos, ¿cierto?, en la misma pega, tenemos distintos salarios. Diputada, ¿qué ha podido tantear en la interna? ¿Cómo se debiese venir la discusión en la Comisión de Hacienda? Y también preguntarle qué debiese pasar cuando se vote en general en sala. ¿Qué han podido tantear desde que fue aprobado ayer en la Comisión de Trabajo hasta ahora? Mira, yo lo que espero es que en la Comisión de Hacienda Chile Vamos recapacite, que no sigan oponiéndose a avanzar a una reforma de pensiones.
Desde el centro que existe acá en distintas bancadas en el Congreso se adhirieron a esta propuesta de un 3 y 3 para poder tener una reforma de pensiones. Pero al momento de que votan en contra de la idea de legislar, frenan todo posible debate y por lo tanto el que vota en contra de la idea de legislar de la reforma de pensiones finalmente se está oponiendo a que tengamos un aumento de las jubilaciones. De hecho votaron en contra, es más, Chile Vamos votó en contra de poder tener PGU, un aumento de la PGU. O sea, eso es lo grave porque acá supuestamente estaban disponibles a avanzar en no solo aumentar la cifra de la PGU, sino que también en entregarla a más personas, en hacerla universal. Pero a la hora de votar, votan en contra. Entonces, Chile Vamos está perdiendo credibilidad en este debate. Si no votan a favor de la idea de legislar, finalmente a quienes van a perjudicar por hacer un gallito político es a los jubilados de hoy y también a los jubilados del futuro. O sea, diputado, ¿usted puede dar certeza a esta hora de la mañana que efectivamente existe un riesgo que se caiga la idea de legislar cuando esto se discuta en la Cámara y que pase finalmente lo que sucedió con la reforma tributaria? O sea, eso puede pasar. Aún no está asegurado los votos. Aún no están asegurados los votos. Eso va a depender de lo que suceda en la sala. En la Comisión de Hacienda vamos a recibir, vamos a escuchar las distintas visiones. Vamos a tratar también de generar los puntos en común para hacer avanzar esta reforma. Pero por eso mi llamado a los parlamentarios a asumir esto con responsabilidad. Su voto sí tiene consecuencias en la aprobación y el avance de la reforma de pensiones. Y lo que haga cada parlamentario va a ser importante en esta votación en sala. Así que hay todavía una semana, un margen de tiempo para poder recapacitar, de poder también poner en valor su votación. Eso sucedió en la reforma tributaria. Vimos a Chile Vamos que estuvo negado a poder avanzar durante todo el trámite legislativo y eso tuvo como consecuencia que paramos un año de poder ver un avance en tener más recursos fiscales para, por ejemplo, pagar la PGU. Ok, pero no solo hay duda, por ejemplo, en Chile Vamos, de hecho, el día de ayer, en la noche, en CNN Prime, en la entrevista con Mónica, el diputado Bianchi decía que él, por ejemplo, no está seguro de aprobar o rechazar todavía la idea de legislar en sala y señalaba también, sin dar los nombres, no quiso dar los nombres de otros 4 diputados que también están en duda. Por lo tanto, no solamente aquellas dudas estarían, por ejemplo, en Chile Vamos, en la oposición, sino también en otros parlamentarios que pudiésemos decir están más al centro, tal vez, de la discusión política. Por cierto, o sea, yo lo que quiero decir con esto es que cada parlamentario cuenta. Sabemos la digresión de las bancadas que existen en el Congreso. Hay parlamentarios que ni siquiera responden a algún partido o alguna bancada en específico. Por lo tanto, su voto es considerable a la hora de pensar que el proyecto de ley avance. Y por lo mismo, si votan en contra de la idea de legislar, la consecuencia directa es que no vamos a aumentar las jubilaciones. Y eso yo espero que lo asuman con responsabilidad, porque una cosa es que uno tenga diferencias en particular o que tenga una propuesta que quiera hacer avanzar, y eso es legítimo, es válido. De hecho, si tienes una diferencia en particular, puedes votar en contra, en particular, de esa parte. Pero eso no quiere decir que obstaculicen la posibilidad de tener una reforma de pensiones. Quizás algunos quieren jugar, ¿cierto?, acá a las apuestas, pero terminan afectando a quienes quieren certeza de aumentar sus jubilaciones, que tienen necesidades. Hay jubilados que están muriendo sin ver aumentadas sus jubilaciones. Entonces, esa es la responsabilidad que tiene este Congreso Nacional. Usted dice, con otras palabras, que la ciudadanía luego pueda pasarles la cuenta a quienes no apoyen esta iniciativa. Quiero preguntarle, diputada, por lo que ha dado a conocer el gobierno el día de ayer, adhieren a la propuesta de la Democracia Cristiana y de otros partidos del centro. ¿Han podido conversar con los ministros, con el gobierno central? ¿Esta es la última forma que pone sobre la mesa el gobierno o la última manera de ceder en la discusión en torno a esta reforma? ¿Ya no va a haber otra opción de seguir cediendo? El 3 y 3 es la última chance, al menos desde el Ejecutivo. Al menos sí. Es que, mira, la verdad es que se ha cedido bastante. El Ejecutivo ha cedido mucho en pos de construir un acuerdo. Okay, es que partimos, ¿cierto?, con un 6% un seguro social, luego se presentó una propuesta cambio, claro, del 321. 321, hay sí. Cambio. Sí, lo que pasa es que se lo pregunto porque el senador Macaya, presidente de la UDI, el día de ayer, a propósito de la información que da a conocer el gobierno, publicó en las redes sociales que estarían dispuestos tal vez a llegar a un acuerdo por un 3% a capitalización individual y el otro 3% dejar esa discusión abierta para el próximo Parlamento y para la próxima administración, para el próximo gobierno. ¿Cómo ve una opción de esas características? Es que ahí yo lo que veo
explícitamente que está diciendo el senador Macaya es que lo que no quiere es mejorar las jubilaciones durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. O sea, un punto político, dice usted. Quieren perjudicar a los jubilados solamente por ganarse un punto político y claro, cuando ellos eventualmente tengan las condiciones de disputar la presidencia y quieren hacer el aumento de la jubilación, o sea, vamos a tener que esperar 4 años más, 3 años más. No tiene ningún sentido, hay que aumentar las jubilaciones hoy. Insisto en este punto, hay jubilados que están muriendo, que no pueden pagar sus deudas, que no pueden pagar medicamentos, que no pueden pagar donde viven, y nosotros acá haciendo una disputa que en realidad para esas vidas no está teniendo sentido. Tenemos una urgencia y la urgencia la ponen las necesidades sociales. La diputada Osandón, diputada Yomans, conversaba con nosotros el otro día en CNN Chile y nos decía que ella apoyaría, por ejemplo, y lo decía a título personal, un 4% a capitalización individual y 2% a solidaridad. Y ella decía que es una postura que a su juicio cree finalmente que va a derivar la discusión en aquello. ¿Cómo ve una opción así? Mira, por ahora, por eso quiero insistir, a veces en la discusión sobre el 3, el 2, el 4, el 2, es como que se da sin tener en consideración que lo más importante es aumentar las jubilaciones. Si la propuesta de la diputada Osandón no afecta los aumentos de jubilaciones comprometidos, lógicamente que hay disposición a estudiar todas las propuestas que en ese objetivo se presenten. De hecho, es más, cuando se presenta el 3 y 3, se hacen los cálculos por parte del Ejecutivo y finalmente se llega a la conclusión de que, ok, como necesitamos votos, tenemos que adherirnos a ello y hay que buscar mecanismos para que eso no afecte a las jubilaciones y los aumentos comprometidos. Pero lógicamente si vamos disminuyendo el seguro social, eso va a tener repercusiones, por ejemplo, en los compromisos que ya se han adquirido con el seguro. Dentro de eso está que cada 10 años cotizados se aumente la jubilación en una UF al mes, más de la jubilación que reciben los pensionados. Entonces, son cuestiones concretas, son recursos económicos concretos que se comprometieron y que yo espero que no se vean perjudicados solamente porque algún parlamentario gane un punto. O sea, yo creo que en esto hay que ponerse a disposición. ¿Y a qué me pregunta también? ¿Por qué durante el gobierno de Sebastián Piñera sí estuvieron disponibles a un 3 y 3 y ahora no? Bueno, dicen que no había PGU entonces. Dicen que no había PGU entonces y que el 3% a capitalización individual iba íntegro a capitalización individual. Esos son los argumentos que defienden desde Chile Va. Bueno, la PGU, digámoslo, no se paga con las cotizaciones. Se paga con los impuestos de los trabajadores. De hecho, para que existiera PGU, la propuesta que concordamos, porque en un inicio no estaba dentro del programa de Sebastián Piñera, pero que concordamos en poder aumentar las jubilaciones ya, también venía con una forma de recaudación que tenía que ver con la eliminación de exenciones tributarias. Bueno, ahora que estamos hablando de un pacto fiscal, para poder aumentar la PGU, que supuestamente están de acuerdo, no están disponibles a avanzar en el cumplimiento tributario, es decir, exigirle a quienes están evadiendo impuestos, a quienes están haciendo fraude, ¿cierto?, al Servicio de Impuestos Internos, no están disponibles a hacerlo, exigir ese cumplimiento fiscal. Lo último, porque estamos en el tiempo, llamada de Leonardo Suárez de Larraín Vial a un asesor de gobierno durante la Comisión de Trabajo. ¿Se pudo despejar ese tema? ¿Qué explicación les dieron a ustedes? No, yo al menos no he recibido ninguna explicación al respecto. ¿Y qué opinión tiene sobre el tema? Bueno, es que desconozco los motivos, no sé el carácter de esa llamada, si es de tono personal u otro, no lo sé, no manejo la información, así que no tengo más detalle del cual dar, pero sí me parece que es algo que debe ser aclarado. Ya, o sea, de alguna u otra manera su juicio enciende alarmas, podríamos decirlo de alguna forma, ¿no? Mira, durante la discusión de la Comisión de Trabajo no se generó ningún tipo de debate al respecto, así que no entrabó la reforma de pensiones, pero si hay duda, me parece importante igual siempre aclararla. Sí, lo que pasa es que se pone sobre la mesa nuevamente los encuentros incluso de la ministra Jara con la industria de las AFP. De hecho, el diputado Bianchi el día de ayer en CNN Prime decía que de alguna u otra forma el gobierno también está defendiendo a la industria. A ver, yo creo que esto lo voy a despejar inmediatamente. Luego de los encuentros realizados y de los cuales yo he dicho, esos debieron haberse registrado por ley de lobby, no se hizo ningún cambio en la reforma de pensiones.
se termina con la AFP de igual manera que el contenido original de la reforma, antes de esos encuentros. Entonces, no hay que mezclar los asuntos. Acá el cuestionamiento es a que hay que hacerse bien los encuentros, el diálogo es necesario, pero hay que hacerlo de buena manera. Pero eso no se puede mezclar con algún tipo de acusación respecto al contenido de la reforma, porque yo no lo veo. Y si hay algún parlamentario que tenga esa información, que lo transparente, que diga en qué punto se hizo un cambio desde esa reforma, desde esa reunión hasta la fecha. Perfecto, diputada. Que tenga un buen día. Muchas gracias por la conversación. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Buen día, gracias a ti. Buen día.